Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por su interés. Desde luego a todos, muy feliz año, que sea un año de mucha salud, mucha paz, muy productivo. Hay muchos cambios a nivel mundial, como ustedes saben, muchos cambios políticos, económicos, hace mucho frío, pero bueno, esperamos que tengamos un muy buen año. Y nada mejor que empezar este año con un tema tan atractivo, tan importante para todos los nutriólogos, para muchísimos médicos y en general para toda la gente. El comer es una actividad que todo ser humano realiza todos los días, muchas veces a todas horas, o tenemos horarios establecidos. Y es un tema de gran relevancia para justamente el tema de la obesidad. Sin embargo, también hay otras afecciones que cursan con alteraciones de la regulación del hambre, por ejemplo, el cáncer, otras enfermedades que cursan con inflamación muy importante, en donde justamente lo contrario, el hambre se va a mitigar. Entonces, esto es un fenómeno muy complejo, un fenómeno biológico, psicológico, y también lo es social en cierta parte. Quisimos invitar a la doctora Judith Nava González para que nos hable de este tema que ha sido un tema que ella maneja a la perfección desde el punto de vista clínico. También nos puede dar pues mucha luz a este tema y que sí debemos tomar en consideración para el manejo pues, de varias enfermedades. Entonces tenemos el gusto de contar con ella el día de hoy y la va a presentar Cris. Muchas gracias por su interés. Buenos días a todos. La doctora Edna Judith Nava González cuenta con la licenciatura en nutrición en la Facultad de Salud Pública y Nutrición por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es maestría en salud pública. Además cuenta con un doctorado en ciencias de la enfermería por la Facultad de Enfermería. Tiene un diplomado de actividad física y salud por la Facultad de Organización Deportiva. Es nutrióloga certificada del Colegio Mexicano de Nutriólogos, profesora titular A de licenciatura y maestría en la Facultad de Salud Pública y Nutrición en la Universidad de Nuevo León. Es experta en nutriología clínica y salud pública. También es investigadora en la facultad y especializada en estilos de vida saludable y diseño de intervenciones nutricionales para poblaciones en todas las etapas de la vida. Es representante del capítulo de Nuevo León del Colegio Mexicano de Nutrición Clínica y Terapia Nutricional del 2024 al 2025. Cuenta con 42 artículos publicados. Cuenta con la participación en destacados congresos nacionales e internacionales, especializados en nutrición clínica, metabolismo, obesidad e investigación médica. Es investigadora nacional del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Cuenta con más de 20 años de experiencia como consultora independiente en nutrición clínica y enfermedades cardiometabólicas. Actualmente es subdirectora general de la Facultad de Salud Pública y Nutrición en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Muchas gracias, doctora, y le cedo la palabra. Muchas gracias a la doctora Pilar Milke por la invitación a esta sesión académica y a su grupo de colaboradores y a todos ustedes por estar el día de hoy en esta sesión. Y bueno, pues vamos a empezar entonces con el tema. Ustedes me dicen si todo se ve correctamente. Estamos ahorita viendo la pantalla. Ahí está, ¿verdad? Todo muy bien. Ok, bueno, pues vamos a iniciar a este tema que ahorita, como ya lo han comentado, es sobre la regulación del hambre y principalmente, bueno, es algo interesante que tenemos que aprender, sobre todo desde la vía de la forma en que estamos alimentándonos actualmente, sobre todo hacia la búsqueda de una alimentación más placentera. Y hay que entender, bueno, que todo esto está regulado en nuestro cerebro y que debemos también conocer cómo es que se comunica tan ampliamente con nuestro sistema gastrointestinal. Tengo tres objetivos para esta sesión del día de hoy. Esos objetivos de aprendizaje es sobre conocer los factores que regulan la ingesta de alimentos, conozcamos el efecto que también viene otro jugador muy interesante que es la microbiota
en la regulación del hambre y que también identifiquemos las estrategias de intervenciones nutricionales que hay en la literatura para poder lograr que tengamos una buena regulación. Pero antes que nada, antes de aprender un poco más de esta parte de comunicación cerebral, es muy importante saber de que, bueno, se describieron 4 tipos de obesidad o unos tipos de obesidad que se me hicieron muy interesantes que debemos explicar, ya que al momento que nos manejan que estos 4 tipos de obesidad que fueron, bueno, desarrollados en la Clínica Mayo, hablaban sobre cerebro hambriento, hambriento principalmente sobre esa búsqueda de alimentos constantes con ciertas características, pero igualmente un tipo de obesidad marcado sobre el intestino hambriento, y ahorita lo que comentábamos es que principalmente tienen estas comunicaciones bidireccionales, pero también está el comedor emocional, el cual porque está tomando ciertas decisiones en las selecciones de alimentos, y el otro fenotipo que se puede considerar, pues también manejan esa forma de explicar que tenemos un metabolismo lento, una oxidación lenta a los sustratos energéticos. Entonces, bueno, aquí principalmente el cerebro hambriento habla más de la saciación y el intestino hambriento habla más hacia la saciedad, lo que es principalmente sentirnos hambrientos, por ejemplo, a cada rato, no tener esa saciedad, sobre todo esa satisfacción por más tiempo entre un tiempo de comida y otro. Entonces, aquí cuando hablamos también del aspecto de la comida emocional, vemos mucho de esta alimentación en respuesta a algunos episodios emocionales, pero sobre todo nuestros mecanismos de recompensa que tenemos que conocer muy bien, ¿sí? Así como el que hablábamos hace un momento, el cerebro hambriento, principalmente que comemos mucho más energía, independientemente de otras sensaciones de estar más bien satisfechos. Entonces tenemos que conocer principalmente estos 3, porque estos son los que nos van a dar una mejor explicación de los diferentes mecanismos que les voy a comentar. Entonces, estos tipos de factores que regulan la ingesta, tenemos una estimulación de receptores en nuestro cerebro y por las condiciones también de posingestión. ¿Qué fue lo que comimos para que yo pueda entonces ir teniendo estas respuestas consecutivas, correctas, que me sienta bien? Bueno, pues todo esto también lo vamos llevando a través de experiencias, ya que hay hábitos alimentarios y también actitudes basadas en las experiencias alimentarias que hemos tenido a través del tiempo. Por eso nuestros sistemas neuronales facilitan o inhiben la gestión de alimentos, tiene mucho que ver con respecto a lo que estamos consumiendo todos los días, pero igualmente tenemos que considerar lo que estamos, por ejemplo, teniendo como nuestra constitución química del organismo, porque va muy influyentemente de acuerdo a nuestros genes y también a nuestra historia alimentaria, que es lo que les digo, que es lo que hemos estado haciendo con respecto a nuestros mecanismos, ¿no? Con respecto a nuestro crecimiento, nuestro desarrollo, las diferentes etapas fisiológicas y demás. Ahora, si vemos este ejemplo que está muy específico explicándonos donde tenemos un cerebro cognitivo emocional y un cerebro metabólico, podemos ver que este cerebro es el que controla el medio interno a través de una serie de mecanismos de detección de nutrientes, ya sea también aspectos hormonales y neurales, y está bajo una influencia muy importante del entorno y de nuestro estilo de vida a través de nuestros sentidos y principalmente, como les digo, ese cerebro cognitivo y ese cerebro emocional, ¿sí? Vemos que hay áreas corticolímbicas que procesan las señales del gusto, por qué voy a querer ese alimento, por qué voy a desear ciertos alimentos, pero el hipotálamo es el que controla nuestra necesidad energética como tal, y la comunicación que tenemos entre estas áreas, pues principalmente nos lleva a ese control del apetito y del hambre, y sobre todo el que nos lleva también a comer por placer, y no solamente porque tengo una necesidad fisiológica, una necesidad energética. Como podemos ver aquí, una parte cognitiva, una parte emocional, tiene mucho que ver con mi ambiente, con mi estilo de vida, con lo que yo pruebo, con lo que vuelo, lo que tengo también como un sistema de recompensa y la disponibilidad alimentaria, las horas del día, todo lo que está alrededor de ese individuo. Y la parte metabólica, recordemos que es de lo que estamos ingiriendo en energía, pero que también hay una repartición muy importante de nutrientes, pero igualmente los sensing, ¿no? Cómo son los sensores de nutrientes a través de los diferentes tejidos metabólicos, igualmente cómo nosotros gastamos esa energía. Pero ¿qué nos hace comer de más?
O sea, realmente todo lo que estamos ahorita con estas disponibilidades de alimentos, tal vez con nuestros tiempos tan cortos para poder comer, una disponibilidad, por ejemplo, mucho más, por ejemplo, de alimentos más altos en energía, con mayor palatabilidad, pues son lo que también pudiera estar ocasionando cambios en estos hábitos. Por eso tiene mucho que ver en la hora del día que estamos ingiriendo ciertos grupos de alimentos o ciertos platillos que tienen también esas densidades energéticas. Comemos por la vista, es un punto muy importante porque, como bien sabemos, de la vista nace el amor. Lo que estamos nosotros percibiendo de olores, la ocasión o la oportunidad, incluyendo la temperatura del ambiente. Por ejemplo, si ahorita hace mucho más frío, pues vamos a tener esa necesidad de alimentos calóricamente densos, la variedad de alimentos que tenemos también disponibles y nuestro estado de ánimo como otro punto también interesante. Ahora, ¿qué regula esta ingestión de alimentos? Realmente aquí esos procesos, cuando hablamos moleculares, circuitos cerebrales que controlan la ingestión de lo que comemos, también de nuestro peso corporal, van más allá del hipotálamo, de esta regulación tan importante a nivel central, y también involucran en gran parte diferentes áreas del cerebro, abarcando desde el proencéfalo hasta el cerebelo, ¿sí? Por eso, cuando veamos todos estos péptidos involucrados en el control del apetito, vamos a ver a péptidos del hambre, por ejemplo, como en el hipotálamo tenemos los más representativos, como el neuropéptido Y, la proteína de agouti, las orexinas, entre otras, y a nivel del estómago y a nivel del sistema gastrointestinal vamos a tener a la mejor representación como la grelina. Cuando hablamos de péptidos de saciedad, en el hipotálamo, pues tenemos a la hormona estimulante de melanocitos, también tenemos a nivel intestinal la colecistoquinina como primer factor de saciedad, al GLP-1 y al PYY, y en este caso también el páncreas, a la expresión de insulina, podemos considerar a la insulina también como una señal muy importante cuando estamos comiendo, y esa insulina va a atravesar la barrera hematoencefálica para poder avisarle al cerebro que los alimentos han llegado, ¿sí? Tiene otra forma de trabajar a nivel periférico, pero también se ha considerado la insulina una hormona muy importante de disponibilidad alimentaria, así como el tejido adiposo, pues la producción de leptina, para que haya esta orquesta principalmente de balance energético que hacen estas hormonas. Así es como podemos ver cómo trabajan todos estos péptidos involucrados en este control del apetito. Ahora, todas estas conexiones sugieren que cada vez que comemos es que estamos empezando con señales corticales, estímulos. Ahorita hablábamos de lo que estamos oliendo, de lo que vemos, de lo que probamos, porque eso es lo que se presentan al momento de que estamos pasando también por un filtro emocional, también a través de la amígdala, por el filtro del placer que involucra hasta circuitos dopaminérgicos, y en el núcleo accumbens, además con el filtro metabólico que envuelve al hipotálamo. Ahorita hablábamos de todos estos elementos que están involucrados a nivel ambiental, y eso también me ayuda para que yo pueda tener una mejor forma de comer, que estoy mucho más tranquilo, me gusta lo que estoy comiendo, lo que veo, lo que pruebo, y de ahí también se involucra la parte metabólica, la parte al momento que llegan estos alimentos y están haciendo su función como tal metabólica para poder lograr también la parte fisiológica, que es nutrir a nuestras células. Pero luego si vemos estas dos imágenes, y queremos ver, bueno, qué es lo que es más representativo a nivel de nuestro cuerpo, qué es lo que realmente uno puede lograr más que el otro. Si yo pienso por alimentarme para una forma de nutrirme, para tener este comportamiento fisiológico importante, o como solamente por placer, como por comer. Y ahí es cuando tenemos que hay esas competencias de un filtro llamado metabólico, que son todas estas vías que ahorita les comentaba importantemente, que regulan desde el cerebro en el hipotálamo, o las que les voy a explicar también con respecto a por qué comemos con más placer y más buscamos alimentos que nos causen placer y no necesariamente lo que a mí me vaya a nutrir. Por eso, cuando volvemos a preguntarnos qué es lo que más quisiera o qué es lo que me puede dar esa recompensa, es lo que nos está tal vez rebasando hoy en día. Y todos esos ambientes que también son considerados obesogénicos son los que han rebasado incluso las decisiones que tomamos como individuos al momento de consumir
nuestros alimentos. Y podemos ver aquí, ambos pues tienen vemos una zanahoria, pues en su forma natural, y aquí ya con una preparación y vamos a decir, bueno, pues es que tiene la verdura y estoy comiendo la verdura. Entonces, aquí es donde tenemos que realmente conocer más y cuando vemos a nuestros pacientes, es algo que debemos también de evaluar correctamente, qué es lo que principalmente está sucediendo en ese momento para poder entonces comprender por qué o no tiene una adherencia a un tratamiento ese paciente. Ahora, vemos que el núcleo accumbens es una de las partes que está involucrada en aquello que nos gusta o lo que uno quiere comer. Cuando nosotros hablamos de esa participación en el sentimiento de recompensa que es causada por un abuso o consumos de drogas u otro tipo de adicciones, incluso como el cigarrillo, el alcohol o quizás la comida, es lo que normalmente sabemos que queremos como que llegar a tener como esa sensación de gusto, me siento contento, estoy tranquilo. Bueno, es un sentimiento que buscamos de recompensa incluso cuando estamos en momentos de mucho estrés. Es el traductor de una motivación a la acción, ¿sí? Está en contacto con la corteza límbica, con la amígdala, con el núcleo dorsal del RAFE y se comunica también con el hipotálamo y el área tegmental ventral, entre otros. Entonces podemos ver que nosotros pues vamos teniendo este tipo de motivaciones para hacer búsqueda de los alimentos. Ahora bien, nuestro cuerpo tiene esa facilidad para detectar nutrientes por el cerebro y hay principales sitios, como podemos ver aquí, de pre y posabsorción y mecanismos para la detección de alimentos ingeridos y su composición de macronutrientes. Por ejemplo, a través de comida mixta, vamos a ver que desde la cavidad oral vamos a tener esa sensibilidad, bueno, que estoy comiendo, vamos a empezar la digestión, principalmente de almidones, y que a nivel del estómago, bueno, pues tenemos principalmente la expresión de grelina, que ahorita ya les platicaba, y vamos a ir viendo cómo al paso de los alimentos, pues vamos a tener las diferentes expresiones de péptidos. Aquí podemos ver colecistoquinina, que principalmente tiene un estímulo por el consumo de grasas, así como también de proteínas, como vemos aquí, así como vemos también expresiones de GLP-1 a través ya más a un sistema digestivo mucho más avanzado, así como la expresión de PYY. Todos ellos tienen que ir a su receptor, tienen que unirse a su receptor para poder viajar a través del nervio vago, a través de las diferentes respuestas también que vemos de aferente, para que llegue a nivel hipotalámico y a nivel hipotalámico tenga estas respuestas como tal de identificación o detección de nutrientes como tal. Pero además vemos que todos estos elementos de hormonas, de combustibles, pues van a atravesar esta vena porta y van a tener que llegar también a estos receptores a nivel hepático, a que haya esa partición de nutrientes para también hacer las diferentes expresiones de diferentes péptidos, hormonas, y puedan también llegar a este mecanismo de comunicación cerebral tan importante y tan complejo, ya que este regulador hipotalámico del balance de energía involucra neuronas del núcleo arcuato que integran señales de nutrientes hormonales y también los neurotransmisores. Ustedes pueden ver aquí, podemos ver una membrana celular, vemos todos los receptores, como ahorita vemos de diferentes hormonas, vemos también principalmente de estas respuestas que vamos a tener de los nutrientes y los transmisores, y cómo es que también a través de todas estas comunicaciones llegamos a la transcripción de la expresión de diferentes péptidos y transmisores para poder lograr entonces a la siguiente orden de neuronas, pues todas estas respuestas, sobre todo comunicadoras, para poder seguir comiendo, evitar comer, poder hacer esta asimilación de nutrientes, poder guardar estos nutrientes, movilizar, gastar y demás, para que podamos tener estos vínculos de comunicación molecular también muy importantes. Ahora, si vemos esta imagen sobre sistemas y rutas responsables por la integración neuronal de factores internos y externos en el control del apetito y el balance de energía, podemos ver cómo las representaciones de los alimentos para nosotros es lo que buscamos como recompensa, ¿sí? De nuestra corteza, tenemos también una toma de decisiones, pero todo lo que también hemos logrado a través del tiempo tiene que ver con el aprendizaje, tiene mucho que ver con lo que nosotros hemos guardado, con estos sentimientos incluso que nos lleva a la comida para poder tomar las siguientes decisiones en la vida. ¿Sí? Nuestros hábitos tienen mucho que ver
Y sobre todo yo les decía, pues bueno, tiene una recompensa diaria incluso de lo que estamos nosotros consumiendo. Por eso es todo esto que ahorita les hablaba de un estímulo externo, de la vista, de oler, de probar, pero cómo todo esto se está integrando esos sensores energéticos y cómo esto, pues junto con la parte metabólica que hace nuestro sistema gastrointestinal, pues también juega un papel muy importante de comunicación hacia el gasto de energía, nuestro ejercicio, nuestro control alimentario y demás. Bastante complejo, bastante interesante, cómo es que conocer todo lo que estamos llevando de señalizaciones a la disponibilidad energética juega un papel muy claro. Y esta es una de las imágenes que más me han gustado a través del tiempo, porque hablar de esta comunicación cerebral intestinal nos permite poder tomar también incluso decisiones con nuestros pacientes al momento de identificar cuál sería a lo mejor ese fenotipo que está en ese momento. Es más, ese intestino hambriento, ese cerebro hambriento o incluso es un comedor emocional. Y ahí es donde principalmente me voy a enfocar a ese filtro emocional y del placer que incluye la interacción de varios componentes. ¿Por qué tomo la decisión de desayunar tal vez un alimento dulce y no necesariamente algo que me nutra? Porque está involucrado un sistema llamado endocannabinoide, un sistema dopaminérgico y una molécula también del sistema cannabinoide denominada OEA o la también llamada oleilethanolamida. Todos estos neurotransmisores y metabolitos influyen potentemente en por qué tomamos ese tipo de selección de alimentos o incluso puedan llegar a ser adicciones de alimentos porque nos dan múltiple forma de recompensa, sobre todo por ingerirlos, me siento muy bien y me dan placer. Entonces, si vemos, por ejemplo, que esos factores de recompensa se vuelve incluso una glotonería, es donde el sistema dopaminérgico y cannabinoide influye profundamente en la adicción y la recompensa por ingerir alimentos. Realmente es un filtro donde está marcado claramente el filtro emocional y del placer por estos cannabinoides, por la dopamina y esta molécula llamada OEA. Ahora, todo lo que nosotros buscamos, comida deseable, comida altamente palatable, pues estamos estimulando este sentido del gusto y esto también se va a identificar por nuestro cerebro. Cuando vemos cómo funciona nuestro sistema gastrointestinal, la expresión de grelina, colecistoquinina, GLP-1, PYY, pues realmente van a jugar un papel también importante en esta comunicación cerebral. A nivel pancreático, ahorita se hablaba de la insulina y también de amilina, tendría que estar aquí también presente. Y en el tejido adiposo, pues la expresión de leptina. Pero ¿qué sucede cuando hay resistencia en estas hormonas? Resistencia a insulina, resistencia, por ejemplo, a que haya una buena, por ejemplo, señalización de estos péptidos gastrointestinales que sabemos que son importantes para la saciedad, incluso también de la leptina a nivel de tejido graso, pues vemos que probablemente vaya a haber un sobreestímulo, ¿sí? Sobre otras vías y esto nos pueda llevar también pues, a todos estos cambios metabólicos que tenemos en nuestros pacientes, incluyendo que los lleve a estar consumiendo con mayor cantidad de alimentos, pues ciertos alimentos hasta llevarnos a ese placer por no buscar alimentos, sobre todo nutritivos o saludables como nosotros los conocemos. Entonces estamos como sobreestimulando estos mecanismos de recompensa porque es lo que me hace sentir bien. Y ahí es cuando empieza este sistema mesocorticolímbico, vean estos cerebros, esta imagen se me hizo muy interesante, ¿por qué? Porque estamos siempre rodeados con estos estímulos y estos dos grandes grupos que hablábamos ahorita, de este grupo de dopamina que tiene bajo su control la GABA y el glutamato y el grupo de los endocannabinoides, pues son de los más poderosos neurotransmisores para el placer y las adicciones como tal, la dopamina, y por eso también se conoce con este circuito intracerebral como el sistema mesocorticolímbico dopaminérgico. Para darnos una idea de esos efectos tan potentes, en última instancia influyen profundamente sobre la expresión y secreción también de otras hormonas importantes como la serotonina y la noradrenalina. Y vemos que estas vías de recompensa, principalmente presentadas del sistema mesocorticolímbico, tenemos esa adicción, ese placer por comer, esa recompensa, ese antojo por toda la ingestión que vemos día tras día. Entonces vemos a los diferentes neurotransmisores, vemos cómo este sistema mesocorticolímbico está representado por esa corteza prefrontal, el núcleo accumbens, el hipocampo, la amígdala, el área tegmental ventral y pues vemos todos estos mecanismos de neuronas serotoninérgicas, dopaminérgicas y también GABA
que están influyendo pues en todas estas selecciones. Ahora, dopamina y serotonina, estas dos vías tan importantes y como hemos aprendido, la serotonina, que está principalmente influenciada hacia funciones del temperamento, nuestro proceso de memoria, descansar, sentirnos bien y también en nuestra cognición. Vemos a las dopaminérgicas, estas vías principalmente a nuestra gratificación, a estar más motivados, estar con mayor placer, con una función motora fina, la compulsión, incluso la preservación. Entonces vemos que estas vías son importantes también al momento en que estamos tomando estas decisiones, pero en este caso la vía dopaminérgica es la que principalmente nos da esa gratificación, esa recompensa, esta forma de sentirme motivada. Y aquí entra un sistema endocannabinoide que me gusta mucho comentarles en estas fases de cómo actúa. Es un sistema de reobtención de estrés generalizado, ¿sí? Cuando nosotros estamos muy estresados, este sistema tiene que activarse, ¿sí? Y es silencioso, tú no le dices actívate sistema, simplemente silencioso, se activa transitoriamente para que tú te puedas relajar, puedas descansar, puedas olvidar esa situación estresante y te protege, ¿sí? Te protege, te sientes tranquilo, pero si estás sobreestimulado o tiene un cierto tipo de resistencia al momento de que tienen que activarse todos estos mecanismos, no se puede dar este sistema de los 4 pasos de relajarnos y descansar. Y lo que principalmente lo activa es principalmente estar comiendo, ¿sí? Buscamos comida altamente palatable, eso nos ayuda a que estemos haciendo que comamos esta mayor cantidad de alimentos porque es un placer recompensado de comer antojos que nos gustan. Entonces, cuando nosotros preguntamos siempre en una consulta, por ejemplo, y le pedimos al paciente que nos explique, bueno, ¿por qué en la tarde tiene mucho más hambre o llega en la noche con mucho mayor apetito? Es cuando te dices que he tenido todo un día muy cansado, estoy muy estresado, y es cuando es mi momento de descansar. Pero sobrealimentamos a nuestro cuerpo porque tiene que activarse este sistema endocannabinoide para que yo pueda relajarme y descansar y sobre todo olvidar todos estos factores estresores que tuve durante el día. Por eso este es el sistema endocannabinoide tan importante que nos permite entender por qué estamos viviendo este tipo de situaciones. Ahora, esos endocannabinoides es algo muy interesante porque ellos se producen a demanda en la membrana celular y son de sus precursores fosfolipídicos. Por ejemplo, está fosfatidil etanolamida y fosfatidilcolina. Además, bueno, vemos uno de ellos más importantes, que es la anandamida, que está formado por el ácido araquidónico y una etanolamida, y ellos actúan localmente. Nosotros al momento de estar produciendo estos endocannabinoides, pues inmediatamente hacen su función, se metabolizan y son degradados después de su acción. Y esta anandamida, principalmente llamada ANA, es un neurotransmisor que desenvuelve una actividad importante en la concreción de nuestra memoria, de sensaciones tales como el hambre, los patrones de sueño, el alivio del dolor, lo cual está implicado al circuito de recompensa que yo les platicaba. Entonces se une a receptores específicos denominados cannabinoides o también llamados CBs, y ahí es, por ejemplo, cuando esta anandamida explica que pues tiene receptores muy importantes para el placer o recompensa que son los CB1. Esos receptores CB1 están localizados estratégicamente en el área mesocorticolímbica, que ahorita les mencionaba el cerebro, el sistema gastrointestinal y también a nivel del tejido adiposo. Pero estos receptores son los mismos que causan la adicción, por ejemplo, por drogas, estilo como la marihuana, ya que el componente activo de esta droga pues, es el tetrahidrocannabinol que se une a esos receptores CB1. Por eso es uno de los endocannabinoides que se une a este receptor y es importante ver que juega un papel importante en estos mecanismos de recompensa. Pero, por ejemplo, más allá de este sistema endocannabinoide, anandamida, yo les decía que es un ácido araquidónico con una etanolamida que pertenece a la familia de las etanolamidas de ácidos grasos, están en esa capa lipídica de las membranas celulares y además este sistema endocannabinoide incluye a otras moléculas, no solamente a anandamida,
sino también a la oleíletanolamida, representada por ácido oleico y etanolamida, y a otra llamada palmitoil-etanolamida, que es ácido palmítico y etanolamida. ¿Sí? Esos sistemas, por ejemplo, juegan un papel muy importante también de esta forma de comer por placer y está también caracterizada por el sistema anandamida-OEA. Anandamida, pues principalmente vemos que estimula la ingesta hedónica por comer, por placer, y la OEA inhibe profundamente al apetito. Entonces vemos que hay un filtro de emociones, por ejemplo, hay un filtro también por placer de comer pues, ciertos alimentos, se puede volver también adictivo, un sistema corticolímbico dopaminérgico endocannabinoide, y esta modulación de la ingesta de alimentos, los antojos, las adicciones por comer pueden estar influenciados por medicamentos también específicos. Entonces vemos cómo se comporta el ayuno en la ingesta. Cuando estamos en ayuno está mucho más activo en anandamida, buscamos comida y tenemos esa recuperación energética, me siento con placer y demás. Pero ya después de que comemos está mucho más activa la OEA y ahí es como regulamos también desde otra forma este formato de apetito, de ganancia de peso y demás. Este sistema anandamida o leiletanolamida actúa como un regulador dual del apetito y el balance de energía y en ayuno se activa la liberación de ANA, como les decía, bloquea a OEA, mientras que tras el ingesto va a ocurrir lo contrario. Vemos que el balance de ANA y OEA determina nuestro apetito y el acúmulo de grasa también en el sistema adiposo, pero por ejemplo, yo les quiero presentar que OEA, la que está principalmente formada por ácido oleico, ella también se expresa como lo hace la grelina. Por ejemplo, la podemos ver expresada a nivel del estómago, a nivel del sistema gastrointestinal, tiene que viajar a nivel de nervio vago, tiene que estar unido a su receptor, tiene que llegar a hipotálamo y también pues hace esa inhibición de ingesta de alimentos, contrario a lo que hace grelina. Igual grelina se expresa en el estómago, tiene que viajar por el nervio vago, se une con su receptor. Entonces lo que nos explica es que este sistema endocannabinoide, los cannabinoides, principalmente tienen mecanismos similares de acciones, lugares de síntesis y también de trayectoria para estos cambios a nivel de nuestra regulación de apetitos. Pero si integramos este filtro metabólico con el filtro emocional y del placer para la ingesta de alimentos, realmente todo esto que estamos ahorita aprendiendo es por qué tomamos estas decisiones para también poder ayudar a nuestros pacientes a controlar el tamaño de la porción, a ver la parte del gasto de energía, la competencia reproductiva, la crononutrición incluso que estamos aprendiendo hoy en día, es que vemos que mucho de lo que tenemos como fracasos en nuestros tratamientos o éxito en los tratamientos tiene mucho que ver con la adherencia. ¿Sí? Siempre decimos, bueno, para que haya un éxito en un tratamiento es la adherencia al mismo y cuando hablamos de las dietas o planes de alimentación, vemos que tenemos unas respuestas ambientales, socioculturales muy importantes, pero también vemos, bueno, el ambiente obesogénico, las normas de consumo, la disponibilidad y el costo. Pero si vemos la parte biológica tiene que ver con aspectos preprandiales, la parte de la saciación, que es inmediata, ¿sí? Tiene que ver con el tamaño de la porción al inicio de los alimentos y al término de la alimentación, y la saciedad como esa parte de comer en el desayuno y al siguiente tiempo de comida, con un tiempo importante del postprandio, y cuáles son aquellos efectos que van a ocurrir dependiendo de lo que estamos prescribiendo. Por eso, cuando aprendemos de esto, nos ayuda mucho a aprender más sobre aspectos más complejos, más flexibles, aspectos sobre todo de recompensa, de placer, de palatabilidad, de textura, y como también aspectos postingestivos como por ejemplo distensión gástrica, palatabilidad, expresión de nuestros péptidos, van en conjunto a estar armónicamente trabajando con variables posabsortivas como la insulina, la glucosa y los aminoácidos. Todo esto teniendo una modificación incluso del comportamiento con el monitoreo, con esta adherencia, cuál es el consumo energético del paciente y en un futuro no, pues mejorar también la parte de su adiposidad. Por eso, los mecanismos del eje intestino-cerebro, de lo que ya hemos aprendido de péptidos, por ejemplo, YEYEL, péptido similar al glucagón 1, a la oxintomodulina, pues proporcionan toda esta realimentación negativa en las áreas reguladoras
reguladoras del apetito dentro del hipotálamo porque está detectando lo que comemos, esa carga de nutrientes. Sabemos que la grelina es orexigénica, brinda esta retroalimentación hacia el núcleo hipotalámico y activa neuropéptidos y neuronas de péptidos relacionadas con la UTI para que nosotros busquemos comida. Pero esta comunicación bidireccional, que es súper interesante, tiene dos vías, una vía humoral y una vía neural. Y estas vías, tanto humorales y neurales, conectan con la secreción de hormonas intestinales por parte de las células enteroendocrinas y las diferentes regiones del cerebro. Como pueden ver aquí, estas son las células enteroendocrinas, que son estas células especializadas. Ellas juegan un papel muy importante para poder tener estas comunicaciones y también para poder expresar correctamente estos péptidos gastrointestinales. Y aquí vemos esta comunicación bidireccional. Ahora, tiene mucho que ver con lo que estamos comiendo día a día, pero también juega un marcador interesante que es la microbiota, ¿sí? Este equilibrio de estos elementos clave también van a ser otro jugador interesante en cómo estamos alimentándonos actualmente. Y aquí es donde empezamos a ver la asociación de la obesidad con este eje intestino, microbiota y cerebro. Entonces, vemos una extensa y compleja red de neuronas, como podemos ver aquí, comunicándose, hormonas que actúan bilateralmente entre el sistema gastrointestinal y el cerebro, y todos los receptores que están regulando nuestro apetito, la ingesta de alimentos y la propia obesidad. Claro, hay múltiples factores para la obesidad, pero ese es uno de los factores biológicos que nos ayudan mucho a entender también cómo podemos mejorar una adherencia al tratamiento. La presencia incluso de nutrientes a nuestro sistema causa una compleja señalización hormonal y neural. El nervio vago es importantísimo para mediar esta señalización y toda esta información que podemos ver pues está transmitiéndose desde el intestino al núcleo del tracto solitario y a todos nuestros músculos lisos del intestino por las fibras efectoras. Entonces, cuando vemos esa estructura del eje microbiota-cerebro, realmente esta microbiota intestinal tiene un efecto también en nuestro peso corporal y estos resultados muestran que la microbiota se está convirtiendo probablemente en una diana para nueva terapia contra la obesidad o en conjunto con otras terapias para poder lograr todo este mecanismo biológico complejo, ¿sí? Secreciones, vías, la parte de los metabolitos que expresan esta microbiota para poder ver pues todos estos equilibrios que queremos. Y aquí lo que más me gusta ver es que los factores comunes que inciden en la actividad de la microbiota es de lo que afecta desde el intestino, desde el cerebro hacia el intestino, por ejemplo, desde lo que comemos, mi comportamiento cognitivo, el nivel de estrés, sociales, aspectos sociales, conexiones sociales, incluso los miedos, el estrés, los temores, están afectando a nuestro intestino y como también desde el intestino al cerebro el hacer ejercicio, estar consumiendo ciertos medicamentos, la contaminación ambiental, la forma en que vemos que nacen los bebés, cuestiones epigenéticas, genéticas y la propia dieta, bueno, juegan un papel importante en toda esta comunicación bidireccional. Entonces, estas vías bidireccionales conocidas de comunicación entre la microbiota, el cerebro en el intestino, incluye también el metabolismo hepático, incluye también el de la vesícula biliar, y la respuesta es inmunomoduladora, la inervación neuronal, la señalización de metabolitos enteroendógenos y microbianos. Aquí podemos ver a la microbiota que tenga esa diversidad y sobre todo pues esa densidad importante. Vemos también cómo juegan estos mecanismos con las células enteroendócrinas, las formadoras de moco, las que están también formando el sistema inmunológico y bueno, para poder lograr pues estos equilibrios que queremos también en nuestros sistemas. Y esto es una de las imágenes que nos permite entender como jugadores importantes de la sociedad, que es la microbiota, donde este desequilibrio llamado, por ejemplo, disbiosis, pues se empieza, por ejemplo, a generar ciertas sustancias, en este caso como los lipopolisacáridos, que conducen a una menor saciedad porque atenúa la expresión de ciertos péptidos, en este caso es un ejemplo que nos pone la imagen de la colecistoquinina, y que también hace que esta disbiosis haya una desregulación de hormonas anorexigénicas y orexigénicas expresadas en neuronas aferentes vagales, lo cual esto es concomitante a que la persona probablemente presente disfagia, tenga hiperfagia, y desarrollo de la obesidad. Por ejemplo, podemos ver que esto que está ocurriendo aquí hace que disminuya la liberación de hormonas a nivel de intestino,
también la sensibilidad propiamente a nivel de lo que estamos viendo de la saciedad que ocurre desde nuestra identificación y sensores de nutrientes en el intestino, y eso provoca probablemente hasta el desarrollo de la obesidad desde una búsqueda de alimentos altamente palatables, donde hay también mayor permeabilidad a nivel intestinal. En cambio, cuando vemos que hay un mejor equilibrio, no existe esa disbiosis, hay una homeostasis propiamente porque hay una alimentación mucho más variada, con mayor cantidad de fibra, menos grasa, menos azúcar, vemos que principalmente esta microbiota produce estos ácidos grasos de cadena corta, acetato propionato y butirato, y mejora la sensibilidad de comunicación, así como la liberación hormonal y los aspectos de saciedad y la reducción de la ingesta de alimentos. Entonces, vean la diferencia de estas imágenes, que es lo que normalmente tenemos que buscar en la evaluación de los pacientes, qué tipo de dieta está teniendo, y la mayoría tenemos una dieta menos alta en fibra y más grasa, más azúcares, más comida rápida, y esos son mecanismos que tal vez van a estar afectando nuestro equilibrio intestinal y también que puedan estar evitando que haya unos equilibrios de comunicación bidireccionales, como yo les comentaba hace un momento. Por eso vemos este modelo circular de interacciones del microbioma, cerebro-intestino, la obesidad y subjetivo de intervención, es que más dietas altas en densidad calórica, principalmente grasas, azúcares, bajas en fibras, estos individuos se predisponen a consumir en exceso estos alimentos, lo que resulta en cambios de su intestino y la microbiota. El cambio resultante de esa señalización del intestino al cerebro puede comprometer aún más su regulación de homeostasis de la ingesta de alimentos y refuerza esa desinhibición sistemática como tal de recompensa. O sea, no me interesa, estoy comiendo muy rico. Entonces empezamos a tener así como ese tipo de comportamientos y vemos que la dieta, principalmente con estos cambios hacia la disbiosis, con la permeabilidad, con el sistema inmunitario y también la neuroplasticidad vagal, pues vamos a tener que tal vez buscar cuáles serían aquellos mecanismos que puedan mejorarlos. Entonces, incluyen también aspectos de la consejería dietética, como están, por ejemplo, las regulaciones de una crononutrición, de una terapia cognitiva conductual, aspectos también con respecto a alimentos específicos, ¿sí? Y otros incluso medicamentos o tratamientos que pudieran ser también útiles para estos nuevos efectos que estamos viendo. Ahora, las interacciones entre alimentos, microbiota y permeabilidad intestinal, como yo les decía, que es una dieta más saludable, sí está asociada con la alta diversidad de la microbiota, incluida gran cantidad también de taxones implicados en la estimulación de producción de moco. Como pueden ver aquí, una dieta, por ejemplo, que tiene más hidratos de carbono refinados, más grasa, bajas en fibra, hay menor degradación de fibra, hay menor diversidad de la microbioma y la abundancia del moco y como tal la estimulación de microorganismos se ve disminuida. Vean esta cantidad de moco, la consistencia es menor, la barrera también intestinal se ve afectada y ahí eso va a causar que tengamos esa neuroinflamación, esos mecanismos de saciedad comprometidos y esa desregulación entre la parte homeostática y hedónica de nuestra regulación energética. Por eso lo que buscamos es que haya esa mejor respuesta de cubrimiento del moco, que está intacta nuestra barrera y que haya esa homeostasis del comportamiento alimentario y los mecanismos normales de saciedad. Por eso es muy importante que busquemos sobre todo qué es el tipo de dieta que está teniendo ese paciente que nos pudiera estar afectando a nivel de esta integridad y que probablemente también esté comprometiendo sus mecanismos de saciedad. Por eso todos los metabolitos producidos por las bacterias a partir de todos nuestros nutrientes dietéticos y de componentes estructurales de origen no dietético modulan esta ingesta como tal de alimentos para que tengamos esta respuesta también de nuestro hipotálamo a través de las vías, como les he mencionado, tanto humorales y también enteroendocrinas y neurales. Todas estas vías, los cuales los metabolitos bacterianos y los componentes bacterianos no dietéticos pueden también estar induciendo una respuesta norexigénica en periodos postprandiales y un control de la ingesta de alimentos a largo plazo. Por eso todo esto es muy importante tener también conocido qué está viviendo el paciente, cuál es su bienestar general,
qué está ocurriendo, no tiene esa sensación de saciedad, sino hay múltiples componentes, tanto externos, pero que también están repercutiendo en su compleja biología. Y cuando vemos este eje, dieta, microbioma, endocannabinoidoma, intestino, hipotálamo, pues entra el sistema endocannabinoide que yo les hablaba hace un momento, ¿sí? ¿Qué estoy comiendo? ¿Cómo se encuentra la microbiota? ¿Cómo está el sistema endocannabinoide? ¿Cómo está este intestino tan íntegro o no? Y también cómo nos da respuestas a nivel central, a nivel del hipotálamo. Por eso, estas dietas como tal, que ya vemos que están muy en boga, que vemos también estas nuevas tendencias tal vez de que sí es importante el control de los hidratos de carbono, estamos viviendo también respuestas hacia unas tendencias de obesidad, estamos también afectando, comprometiendo la cantidad de estos elementos claves, de esta matriz alimentaria que va a estar alimentando a esa microbiota y que sabemos que en un futuro pues hay una desregulación de esta permeabilidad intestinal. Por eso vuelvo a insistir que las dietas obesogénicas aumentan la producción, por ejemplo, proporción de lo que es Firmicutes bacteroidetes, causan la producción de estos lipopolisacáridos al aumentar la cantidad de bacterias gram negativas. Se empieza a sobreactivar el receptor cannabinoide 1, como lo veíamos ahorita, por endocannabinoides como la anandamida, que veíamos que la anandamida, por ejemplo, como tal, con esta regulación del hambre, la anandamida se estimula mucho por una ingesta alta en grasas. Por eso aumenta la permeabilidad del intestino y puede también aumentar nuestra ingesta de alimentos. Intervenciones nutricionales. No hay una dieta como tal que nos diga o que esté un plan alimentario claro y establecido para el tratamiento también de adicciones o cambios, pero creo que nos deja un punto clave que esto es individual, pero sí sabemos que un posible enfoque cuando vemos una persona que no puede controlar su ingesta de comer, sea en esta restricción sobre todo de alimentos, más que nada ultraprocesados, alimentos ricos en azúcar, ricos en grasas, para que estemos también promoviendo una restricción sobre todo de alimentos con estas características más adictivas. Como les decía, más altas en azúcar, grasa, sal, ingredientes altamente refinados. Y el enfoque alternativo es más bien no abstenerse de un enfoque de un alimento particular, sino más bien prestar atención qué estamos comiendo con calidad, ¿sí? Con la matriz alimentaria correspondiente y eso nos lleva a una cantidad de alimentos consumidos. Por eso aquí es muy importante calidad de alimentos que nos lleven a cierta cantidad. Otros, por ejemplo, otras publicaciones han recomendado más individualizado la propuesta, alimentos que están desencadenando algún estímulo particular para cada persona y también se puede enfatizar al aumento del consumo de alimentos más nutritivos y saciantes. Sabemos que la saciedad se marca más contundentemente con el consumo proteico, ya sea proteína de origen vegetal o animal, y también las fibras, lo cual otras consideraciones a tener en cuenta pues incluyen las comorbilidades del individuo, trastornos alimentarios incluso y otras enfermedades psiquiátricas, incluyendo la adicción a otras sustancias. Por eso les dejo como conclusión que integrar los diferentes filtros, el filtro emocional del placer, el filtro metabólico para la ingesta de alimentos, nos ayuda a entender mucho más qué está pasando con nuestros pacientes. Y dependiendo de los estímulos, se podrá también estimular el sistema dopaminérgico, instándonos a ingerir por placer y glotonería diferentes cantidades de alimentos. ¿Qué vive la persona todos los días? Que le provoca también estar mucho más sobreestimulado el sistema endocannabinoide, el sistema de recompensa y del sistema de comer por placer. Por eso al ingerir los alimentos se activan todas estas señales y es donde tenemos que entonces preparar qué ocurre con el metabolismo del postprandio, qué alimentos está comiendo para poder tener estas respuestas bidireccionales tan importantes de comunicación. Por eso con el conocimiento de la neurobiología y la nutrición y todo lo que estamos llevando a cabo para entender cómo se manejan los nutrientes ingeridos con el entorno, podríamos diseñar pues una amplia gama de objetivos terapéuticos nutricionales con nuestros pacientes. Les agradezco mucho la atención y estar presentes en esta sesión académica. Aquí les dejo mis redes sociales y también mi correo electrónico. Estoy al pendiente de sus preguntas. Edna, muchísimas gracias, como siempre, impresionante y la verdad es muy admirable cómo estás al día. Gracias.
al día de, pues, de lo nuevo, ¿no? Se hablaba de la grelina hace unos 20 años y pues ahora está la contraparte, ¿no? La OEA. Y bueno, pues Ujú. todos estos mecanismos tan intrincados que también tienen que ver con microbiota, con saciedad, perdón, con la distensión intestinal, con la regulación de glucosa, de insulina incluso. Entonces, bueno, pues hay algunas preguntas en Facebook, otras en Zoom. También les quiero comentar eh, que pues llegamos al tope de Zoom y que también hubo mucha gente escuchando tu sesión en Facebook. Ah, Lo muy bien. primero sería, querida Edna, de saciación y saciedad, si hay como una analogía entre hambre y apetito, porque sí, sí que hay una distinción entre hambre y apetito y lo que tú comentaste claramente entre saciedad y saciación. Así es. El hambre principalmente las tenemos muy clara, explicada con las diferentes respuestas hormonales. Como vemos, la grelina tiene esta principal respuesta donde vemos incluso movimientos peristálticos, vemos, sentimos ese vaciamiento, lo cual buscamos comida. Y la parte de apetito también se ha relacionado mucho con la parte del antojo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué hablaba al principio del querer, de buscar ciertos alimentos? Y es lo que ahorita estábamos platicando con las diferentes expresiones de las diferentes moléculas. Entonces, hambre es una parte de explicación más fisiológica, el apetito es más sobre el Claro. querer gustar ciertos Em, alimentos. Hay una pregunta aquí que si se puede, bueno, desde luego que hay felicitaciones, que si se Gracias. puede hackear el sistema con algún complemento como omegas o ácidos grasos, aminoácidos, probióticos, como romper estas señales, probiótico, Sí, prebiótico. sí, fíjate que podemos mejorar mucho con nuestros pacientes, sobre todo desde la dieta. Eso es lo primero que yo buscaría con mi paciente. O sea, ¿qué tipo de dieta de calidad? Yo les hablaba de matriz alimentaria. Nos falta mucho matriz alimentaria de tejido vegetal. ¿Sí? Y esos tejidos vegetales, junto con sus polifenoles, junto con sus diferentes componentes, por ejemplo, no vitamínicos, también están mejorando un equilibrio a nivel de nuestra membrana y a nivel, por ejemplo, también de señales. Por eso buscar la variedad de nuestra dieta, colores, fibras, tipos de fibras, no solamente de un producto, sino que haya variedad de fibras, vamos a mejorar muchísimo. Y ya si vemos diferentes síntomas, diferentes elementos que están faltando, por ejemplo, también gastrointestinales, ahí meteríamos los probióticos, ¿sí? Pero vámonos también con los alimentos fermentados, todos los alimentos fermentados, principalmente con estas características de mejor calidad, ¿sí? El kefir, por ejemplo, un buen yogurt que esté, por ejemplo, con esas características. Si no tolera el pan, buscar pan de masa madre, tener ese tipo de equivalencias en nuestra dieta, por ejemplo, eh, de menor procesamiento, vamos a llamarlo así. Y los omegas también pueden ser útiles con este hackeo que mencionan, ya que también nos permite que tengamos un equilibrio de la membrana a nivel de fosfolípidos. Y junto con este equilibrio de membrana nos permite también tener mejor receptor. Entonces, todos estos elementos, busquemos, por ejemplo, si ahorita les hablaba de ácido oleico, el ácido oleico no se encuentra también en el aceite de oliva, en las olivas, o sea, por ejemplo, aceitunas. Entonces vamos a empezar también desde la matriz alimentaria básica y luego los suplementos que vamos mejorando por estas deficiencias que probablemente traemos a través del tiempo. Claro. Una pregunta muy prudente, ¿cómo podemos identificar en nuestros pacientes el tipo de obesidad? ¿Tú te basas en el interrogatorio directo? ¿Cómo Sí, los encasillan en esos cuatro tipos? Que a veces no ha de ser muy claro. no, a veces no está muy claro como tal, o sea, simplemente es como el paciente te va describiendo cómo es como su historia, ¿no? Su historia de hábitos, cómo se siente, pero ahí están las escalas de saciedad. Sí, hay escalas de saciedad que también podemos localizar en diferentes publicaciones y las escalas de saciedad te van llevando también algunos con diario de alimentos. A mí me ha funcionado que les voy poniendo el diario de alimentos, cómo van a ser los diferentes horas del día y en ese diario de alimentos se ponen dos escalas. Una escala de qué tan satisfecho se siente para haber consumido ese platillo
y también tienen escalas con respecto a cómo se sintió al momento de comer esos alimentos, ¿sí? Porque a veces le podemos dar una prescripción de alimentos, pero no es la que el paciente se sentía completamente satisfecho, y ahí esas escalas nos ayudan mucho a identificar ese tipo de fenotipos. Si se fijan, es algo mucho más subjetivo, pero sí con lo que platicamos nos lleva en algunos casos a poder estar estableciendo, bueno, esta persona tiene tal vez una alteración a nivel más emocional, junto con el equipo interdisciplinario conjuntamos nuestras intervenciones y por ahí si pudiéramos, por ejemplo, identificarlos, ¿sí? Con esas escalas de saciedad junto con diario de alimentos nos va a ayudar muchísimo. Gracias. También descartando algunos trastornos de conducta alimentaria, Así probablemente es también. el DSM-5. ¿Cuál es el impacto del consumo de edulcorantes no energéticos sobre la activación del sistema de recompensa cerebral en comparación con el azúcar? Y me Aquí, imagino que han de haber diferentes, ¿no? Edulcorantes con sí. diferentes. Sí, aquí realmente lo que sí debemos de conocer, y lo he comentado en otras clases, principalmente sobre receptores, hablar de nutrient sensing, o sea, sensores de nutrientes a nivel intestinal, ahí también entran los edulcorantes, ¿sí? Es el mismo sensor que va a estar identificando el azúcar regular, es el mismo sensor para ciertos tipos de edulcorantes. Ahora, recordemos que es como todo. Tienen su principal función los edulcorantes es brindar sabor a azúcar sin calorías, ¿sí? El sabor dulce, más bien, el sabor dulce. Y ahorita hablábamos desde el gusto. Entonces, es como todo. Sabemos que tienen una seguridad, pero el sobreconsumo de esos aditivos, pues también no nos ayuda porque también los vamos a incluir en mucho más alimentos procesados. Entonces aquí lo que buscamos es que también tengamos un equilibrio en su consumo para poder evitar que desde el gusto también siempre estemos buscando alimentos con esas características. Muchas gracias, Edna. Fíjate que también hay todo un tema a raíz de pues, la dieta cetogénica, el ayuno intermitente, y también sabemos del efecto que tienen los ácidos grasos, sobre todo cuando se consume una dieta cetogénica y se acumulan cuerpos cetónicos, como esto inhibe la sensación de hambre. Entonces, ¿qué piensas de la dieta cetogénica y del ayuno intermitente en función a esta brillante conferencia que... Fíjate que hay controversias con la dieta cetogénica porque depende cómo la estemos llevando, ¿sí? Hay, por ejemplo, en algunas referencias te pueden poner la dieta cetogénica como que puede mejorar nuestra microbiota, nuestra respuesta, sobre todo a la saciedad, por estos elementos de cuerpos cetónicos. Pero también hay otras controversias donde nos habla que la dieta cetogénica, al tener mayor cantidad de grasas, está haciendo que la diversidad microbiana se disminuya y el grosamiento de moco disminuye. Por eso en algunos pacientes luego andan con irregulación intestinal, traen diarreas, traen mucho meteorismo. ¿Por qué hay una desregulación? Entonces se ha buscado la manera de que sí sea una dieta tal vez no cetogénica, como tal, pura, sino baja en carbohidratos y que esos hidratos de carbono sean altos en fibra, ¿sí? Entonces nosotros como nutriólogos o como profesionales de la salud, que queremos también mejorar esa parte metabólica sin afectar el sistema gastrointestinal, es buscar la mejor tipo de grasa en esa dieta, que sean más de fuentes vegetales, y que haya un conteo de hidratos de carbono, sobre todo con mayor presencia de fibra. Se logra, ¿sí? Y que los tipos de carnes y también pues proteínas pues sean muy bien seleccionadas para que el paciente pues no base su dieta en embutidos, en mucha carne roja, sino que sea una dieta low carb o very low carb sin llegar a una dieta cetogénica pura para poder encontrar ese equilibrio que queremos también a nivel metabólico. Entonces hay unas controversias por ahí, hay mucha investigación al respecto, sabemos que estas dietas están muy bien definidas por el sistema neurológico, pero hay que tenerle cuidado y también hay que cuidar ese sistema gastrointestinal. Es bien importante con ese equilibrio de nuestras fibras.
La fibra a nadie le estorba, ¿verdad, Edna? Ah, nunca, nunca. Siempre les digo a mis pacientes, es básico en tu dieta la fibra. Y yo les decía, matriz alimentaria. Por eso hay una diversidad de alimentos ricos en fibras y las tenemos que considerar como la variedad que hay. ¿Sí? Sí. Otra pregunta es, ¿cuál es el efecto de la distensión gástrica por líquidos calientes? Había una dieta muy interesante hace unos 30 años francesa, ¿no? De una sopita caliente que inhibía mucho el hambre. La distensión gástrica también tiene que ver con esta sensación a nivel del sistema nervioso periférico y sobre todo de líquidos calientes, de alimentos calientes sobre los fríos. No sé si se conoce algo al respecto, se puede manipular así. Lo que pasa es de que las temperaturas, ahorita hablaba también de texturas, ¿sí? O sea, muchas cuestiones en cuanto a temperaturas juega un papel también de palatabilidad y eso juega un papel también en esa sensación de satisfacción o no de los alimentos. O sea, no es lo mismo que yo me como una grasa frías a grasa ya caliente o tibia con su temperatura original. Entonces, ahí lo interesante es que conozcamos, por ejemplo, de las diferentes platillos, cuál es esa mejor presentación, esa textura, esa combinación de nutrientes. Por ejemplo, las sopitas, pues es lo que normalmente pudiera también proporcionarnos, algunos de ellos ricos en proteínas, por ejemplo, si tienen a base pollo y aparte tienen diferentes texturas con los vegetales, probablemente nos pueden hablar sobre esa parte o algunas, como les digo, muchas de ellas ya formadas principalmente por proteínas ya específicas, ya sea de origen vegetal o animal. Entonces, eso sería principalmente ahí, doctora. Las cuestiones de las temperaturas juegan también con la aceptación del alimento y la palatabilidad. Muchas gracias. El tipo de microbiota que se hablaba muchísimo que los firmicutes son más abundantes en la obesidad y los bacteroidetes al revés son benéficos. ¿Esto se ha visto? ¿Algo tiene que ver con estos circuitos? De la microbiota, sí, principalmente lo que ahorita comentábamos, esa diversidad que queremos, ¿no? Es lo que estos circuitos nos mantienen en este equilibrio, en esta parte de todo lo que vemos con estas vías. Lo que a mí se me ha hecho mucho más interesante es que las diferentes investigaciones nos marcan eso, que esa misma microbiota en conjunto con la forma en que nos estamos recibiendo esos estímulos a través de los sensores, están haciendo que nuestras células enteroendocrinas tengan mejor eficiencia de su expresión, ¿sí? Y por eso estos mecanismos se ven mucho más eficientes, por llamarlos así. Entonces, hay que ayudarnos a través de estos estímulos externos para que podamos, junto con un plan dietoterapéutico muy específico, por ejemplo, rico en proteínas, con una densidad energética también equilibrada, tipos de grasas que estamos recibiendo, así como las fibras que hemos estado mencionando, juegan parte de estos mecanismos básicos para que esta microbiota también sea efectiva hacia estas respuestas de circuitos. Edna, sabemos que tu tiempo es valiosísimo y que ya te incorporas a tus actividades universitarias, bueno, de docencia. Hay una pregunta que nos honra el doctor Bastarrachea en estar escuchando tu sesión. Él es un experto en este sentido y nos comenta que él tenía entendido que la ciencia del nutrient sensing o de la ahora sí que la medición de estos estímulos a través de nutrimentos es intracelular para programar competencia de nutrimentos entre células a nivel intracelular con AMPK, mTOR, exosaminas, Exosaminas. sirtuinas y al parecer jerárquicamente controlan tanto el cerebro metabólico como el cerebro emocional. Entonces, ¿cómo podrías traducir esto a la práctica respecto a ensamblar un plan dietoterapéutico individual? ¿Qué podrías hacer? ¿Qué podrías recomendar? Sí, el nutrient sensing realmente es algo muy interesante. Son todos los elementos principalmente que están involucrados en esos receptores, ¿no? De los nutrientes que van llegando a nuestro sistema gastrointestinal.
Ensamblar como tal un plan dietoterapéutico individualizado, dependiendo de la diferente literatura, pues nos dice que precisamente la saciedad en algunos alimentos pues son como de unas respuestas muy cortas y que cuando formamos platillos pues obviamente vamos a tener ciertas otras respuestas. Entonces aquí el plan dietoterapéutico influye muchísimo precisamente en cómo estamos estimulando a todos estos sensores, principalmente por ejemplo, hablamos también de tiempos en la crononutrición, hablamos mucho en cantidad, tamaño de la porción, y hablamos también en calidad, qué tipo de nutrientes estamos recibiendo. Vuelvo a insistir que los planes de alimentación saciantes, para que podamos tener todas estas vías de comunicación mucho mayor en equilibrio, por llamarlo así, siempre debemos de incluir proteína de calidad, siempre debe de estar presente la variedad de las fibras y sobre todo también un índice y una carga glucémica de mejor, por ejemplo, respuesta para nuestros pacientes. O sea, por ejemplo, también un equilibrio con respecto a los azúcares, los hidratos de carbono y pues no faltar pues que haya también una buena calidad de grasas. Todos estos no podemos decir o como dejar que unos son más malos, otros son más buenos, sino más bien cuál es lo que cada uno de nosotros tenemos en equilibrio para respuestas y empezar a identificar a través de la clínica, la bioquímica y, por qué no, hasta identificación de genes a futuro para poder ver cómo va a ser esta respuesta individual para cada persona. Muchísimas gracias, Edna, y te vamos a invitar el año que viene, definitivamente, porque quedaron muchas preguntas en el tintero, incluso el efecto de la cirugía, pero claro, esto es muy amplio, depende de cuál cirugía, qué es lo que vayas a resecar, a inhabilitar, Así etcétera, es. ¿no? Entonces, te agradecemos mucho, muchísimo tu participación. Hubo muchísimo interés en tu sesión. Entonces, de parte mía del instituto, pues te agradecemos sinceramente el habernos querido compartir todos tus vastos conocimientos. A nombre del instituto Muchas te vamos gracias. a dar constancia, Cris, por favor, y estás muy invitada, eres muy bienvenida a continuar en estas sesiones. Muchísimas gracias, un gusto estar con ustedes y pues estamos próximamente contestando todas estas preguntas en las diferentes redes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por su excelente ponencia. Las sesiones académicas de nutrición del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán le otorgan la presente constancia a la doctora Edna Judith Nava González por su brillante participación con el tema regulación del hambre. Hoy mismo se le hará llegar su constancia por vía mail, doctora. Igualmente agradecemos a todo el equipo de actualización en nutrición, de producción y a la responsable, la doctora María del Pilar Milke. Asimismo, los invitamos a la siguiente sesión académica que llevará el tema de proceso de atención nutricia por la doctora Karime Jawan Navarro, que es directora de Cientía Nutrición, el martes 27 de enero. Asimismo, les recordamos que todas las sesiones académicas de nutrición ya se encuentran disponibles en YouTube y no se otorga ninguna constancia por la asistencia. Muchas gracias a todos por venir.